21:20, es economista, un hombre de la política argentina, fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, hoy es director, uno de los directores del Banco de la Nación Argentina es Claudio Lozano. Claudio, Oscar Orquera y Sergio Rosso, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Claudio, muy bien, muy bien. Claudio, queríamos preguntarte algunas cosas, que nos ayudes a entender. Esto que ha dicho en las últimas horas, que inclusive nosotros pasamos el audio del ministro de Economía haciendo una aclaración sobre este pago de 1.800 millones al Fondo Monetario Internacional. Guzmán dice que no hay ajuste fiscal. Cristina en la carta ha dicho que esto es con ajuste fiscal. ¿Qué nos puedes aportar, Claudio? Mira, los datos son absolutamente claros. Si uno compara el gasto público realizado durante el primer semestre del 2021 con el gasto público realizado por el Estado durante el primer semestre del 2020, hay una caída del 13% en términos reales. Hay ajuste del gasto. Cuando el ministro dice que no lo hay, en lugar de comparar con el 2020, compara con el 2019, porque considera que la política de gasto que se llevó a cabo durante el 2020 en el contexto de la pandemia y que involucró políticas sociales ampliadas, como el IFE, como el ATP y demás, no deben considerarse en el marco del 2020, para comparar con el 2021. Bueno, es una manera de verlo. Con respecto al 2020 y al esfuerzo de gasto que el gobierno había hecho, en el 2021 hubo durante los primeros 6 meses un fuerte nivel de ajuste, en un contexto donde yo creo que el gobierno y el ministro en particular habían preparado un presupuesto que tenía dos supuestos que no se cumplieron. El primero de ellos, que la pandemia ya iba a estar controlada, y de hecho no lo estaba ni lo estuvo, porque la segunda ola fue incluso mucho más fuerte que la primera. Y no lo estuvo porque no habíamos logrado llegar con la población en situación de riesgo vacunada, como sí se había pensado lograrlo, y como se atrasó el proceso de vacunación, la pandemia nos tomó con una cantidad de personas vacunadas muy por debajo de las necesarias. En ese contexto, entonces, el primer supuesto del ministro, que es que no íbamos a tener la pandemia controlada, no se cumplió. Y el segundo, ellos creyeron que la recuperación de la actividad económica que se dio desde mayo del 2020 en adelante, es decir, a medida que se iban relajando las restricciones sanitarias que caracterizaron sobre todo el segundo trimestre del 2020, y donde claramente la actividad económica cayó como 20 puntos y la pobreza escaló arriba de del 47%, esa actividad económica que comenzó a recuperarse, como estuvo acompañada de una evolución de precios que no era la que el gobierno creía ni la que el ministro pensaba, el resultado que fue una recuperación económica fuertemente desigual. Cuando uno compara el Producto Bruto del primer trimestre del 2021 con el del 2020, efectivamente el del 2021 es 2,5% más alto, pero cuando uno mira la distribución del ingreso, el excedente empresarial concentrado en algunas pocas empresas creció más del 5%, mientras la masa de salarios y ingresos populares cayeron. Es decir, hubo recuperación de la actividad económica, sí, pero se hizo en condiciones de desigualdad y por lo tanto la pobreza no bajó respecto a los momentos más altos que tuvimos en el 2020, y terminamos en una situación donde tenemos niveles de actividad superiores a los de la prepandemia, con pobreza que está prácticamente en los niveles que tenía en los momentos más complicados de la pandemia. El último dato fue 42%, el primer trimestre del 2021, y bueno, Ahora, Claudio, la indigencia fue un 11%. ¿Vos imaginabas que estos resultados iban a ser parecidos entonces con toda esta información previa? Mirá, la verdad es que yo pensaba que los resultados no iban a ser buenos,
pensaba que el ajuste fiscal que se estaba haciendo en el contexto del primer semestre estaba poniendo en riesgo la elección. Igualmente te digo que me superaron en mis expectativas. Pensé que iban a ser malos, pero no tanto. Claro. Pero sí pensaba Mirá. que no iban a ser buenos, ciertamente. Aparte, lo he dicho en más de una ocasión. Sí, me acuerdo. Claudio, los controles cambiarios y de precios que están vigentes hoy, ¿los ves bien? ¿Te parece que hay que ajustarlos? ¿Qué mirada tenés? No, claramente los controles de precios no han dado los resultados buscados. Seguimos teniendo tasas de inflación muy altas, más allá de la desaceleración que tenemos en estos últimos 2 meses. Igualmente tenemos una inflación muy alta en algunas cadenas claves, como es el caso de alimentos y comportamientos oligopólicos muy complicados en varias de las cadenas de insumos esenciales de uso difundidos, en químicos, en acero y en otros casos. Claramente hay que mejorar esa situación y en este sentido yo tengo la impresión de que no se tuvo todo el rigor y toda la potencia que debería haberse puesto en este sentido. Acá hay que, por un lado, desacoplar los precios internacionales de los precios internos respecto a los internacionales. Esto implica el uso de aranceles, el uso de cupos, y esto en realidad se lo hizo con mucha debilidad o directamente tarde, y a veces ni siquiera se lo hizo. El fenómeno más claro es el caso de la carne, en donde se llegó, luego de un incremento superior al 70%, a el cierre de las exportaciones, cuando era un tema que debería haberse considerado mucho antes, y ese cierre, por otra parte, logró estabilizar el precio de la carne, al mismo tiempo que permitió reorganizar y entender que había un conjunto de frigoríficos bastante importantes que estaban desarrollando un conjunto de políticas de fraude prácticamente al fisco, con exportaciones que decían ser exportaciones de carne para animales y que eran carne para humanos, y por lo tanto pagaban menos retenciones y expresaban menos valor de exportación que el que tenían que expresar. Se reorganizó mejor el mercado de la carne en el contexto del cierre de las exportaciones y se logró estabilizar el precio interno, como no se lo pudo hacer durante todos los meses anteriores. Del mismo modo hay que disciplinar el comportamiento de los mercados oligopólicos, hay que pensar en congelar algunos precios para frenar la inercia que estos precios tienen. Y una de las cadenas claves acá es el tema de alimentos, que en tanto siga aumentando como aumenta, sigue complicando de manera central a los sectores más postergados que tienen dentro de su canasta una mayor composición de alimentos. Y el otro tema que me preguntás también, claramente el tema de controlar el tema del mercado cambiario supone un mayor control por parte del Estado sobre el ingreso y el egreso de las divisas. Esto implica el control del comercio exterior en nuestro país. Bien. Argentina perdió durante la década de los 90 y de ahí para adelante todos los instrumentos que el Estado tenía para intervenir sobre el comercio. No hay junta de granos, no hay puertos públicos, no tenemos flota propia, no tenemos ningún tipo de regulación pública sobre el sector, y en ese marco tanto la FIP como la aduana danzan en el vacío, así que hay que reconstituir mecanismos de intervención sobre el comercio, controlar la brecha cambiaria, que es lo que se hace sobre la base de comprar bonos o vender bonos. En la práctica termina saliéndonos muy caro, gastamos cerca de $1.000 millones mensuales para que los mercados financieros del dólar paralelo realmente no se vayan al demonio. La verdad que los dólares los precisamos para otras cosas, y en este sentido el comercio exterior sigue siendo un tema a controlar. De hecho, perdemos normalmente un 20% de nuestras exportaciones porque la capacidad de triangulación que tienen las exportadoras de granos más importantes es realmente muy grande, ¿no? Estamos hablando con el economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano. La última, y ya el gracias adelantado, Claudio. Con respecto a lo que acabamos de saber, 175.000 pesos el piso de ganancias. ¿Está bien? Sí, está bien, es algo que le devuelve mejores
condiciones de ingreso a los sectores medios. En realidad es bueno tener en claro que el ingreso medio de los ocupados en la Argentina está en el orden de los 40.000 pesos, con lo cual obviamente la franja que en todo caso es beneficiada por este tipo de políticas es una franja más bien chica. Estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones, 2 millones de trabajadores. En realidad tenemos aproximadamente 19 millones de personas que integran la población laboral. Me parece una estrategia adecuada para poder recomponer la capacidad de consumo de aquellos sectores, trabajadores, profesionales, sectores medios, sector de ingreso medio, claro, de la Argentina. Claro. Me parece que lo que sí seguimos teniendo en demora es cómo llegamos a, digamos, 45, 42% de población en situación de pobreza y el 11% en situación de indigencia. Me parece que en este sentido es donde hay que poner mucho esfuerzo, y creo que allí hay algo que me parece que no se termina de incorporar, y es que prácticamente más de la mitad de la población laboral de la Argentina está en situación de informalidad, claro, o desempleo. Sí. Y consecuentemente, para recomponer ingresos hay que llegar también a esa franja. Esto implica una política por parte del Estado. Venimos insistiendo hace rato con un ingreso universal, incondicional, equivalente a la línea de indigencia del adulto, para que todos los adultos que están en situación de informalidad y desempleo, que tienen entre 18 y 65 años, perciban ese ingreso base para una situación de mucha vulnerabilidad en la que se encuentran. Ese ingreso base es hoy de aproximadamente unos 10.000 pesos. Eso, junto con la asignación universal por hijo, nos permitiría que todos los hogares en la Argentina estén por encima de la línea de indigencia y tendríamos una Argentina libre de hambre. Para eso se necesita menos de 2 puntos del producto. Es increíble que esto no se haga, y la verdad que en el marco del ajuste fiscal de los primeros 6 meses, un ajuste que implicó que el déficit estuvo por debajo de lo que se le había prometido al propio Fondo Monetario Internacional, existían recursos para hacer esto. Mira vos, mira vos. Claudio, claro, como siempre, te agradezco tu tiempo, te mandamos un abrazo, gracias por ayudarnos. No, al contrario, gracias por convocarme. Chao, Claudio. Abrazo, Claudio. Claudio Lozano, decíamos, director del Banco de la Nación Argentina, economista, político. Fíjate vos cómo no queda otra que más Estado. Absolutamente. Pero digo, rápido, en serio, y aquello de pregonar que el plan social se convierta en trabajo genuino es imprescindible.